agradezco mucho que me acompañen esta mañana Rubén Moreira, coordinador de la campaña Xochitl Gálvez. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Sofía Margarita Provencio, candidata de MC, Movimiento Ciudadano, a la alcaldía Coyoacán, aquí donde están nuestras instalaciones. ¿Cómo estás, Sofía? ¿Cómo Muy te va? bien, buenos días, muchas gracias. Y Gabriela Cuevas, vocera de la campaña de Claudia Sheinbaum. Gaby, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Pascal. Gracias. Bueno, este día nuestra mesa de debate es sobre el debate. El debate del domingo pasado fue el segundo, y además a mí me da mucho gusto decirlo. Ayer informó el INE que lo vieron más de 16 millones de personas, el más visto en la historia. ¿Más que el primero? Más que el primero, sí, más que el primero. Me sorprendió también a mí, porque como que el primero generaba mucha expectativa. Primero fueron 7 millones, ¿no? Creo que fueron 11 y 16. Sí, es muchísimo, qué bueno. Muchísima gente, qué bueno. Así que, pues aprovechando que hay tanto interés, vamos a platicar justamente de eso. Gaby, ¿cómo viste el debate? A mí me dio mucho gusto ver un debate, primero, en el que llega Claudia Sheinbaum muy fuerte. Hoy por hoy, todas las encuestas, hasta aquellas que publica la oposición, le dan la victoria a Claudia Sheinbaum. Y lo mismo sucede precisamente con los resultados de este debate. Todas las encuestas le dan, salvo, bueno, aquellas que están representativas del War Room de Xochitl Gálvez, todas las demás dejan la victoria a Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Primero porque los temas que tocaron en este debate, que tienen que ver con el combate a la pobreza, con el desarrollo económico, con la infraestructura, con la economía, son temas donde el gobierno de la República ha tenido extraordinarios resultados. Por ejemplo, en términos de combate a la pobreza, es la primera ocasión en nuestra historia que 5 millones de personas salieron de su condición de pobreza. Pero además son temas en los que Claudia Sheinbaum tiene una enorme preparación, tanto académica como en el desarrollo de políticas públicas. Claudia es la primera mujer en la historia de México que se graduó del doctorado en Ingeniería Energética en la UNAM. Conoce estos temas y además ha llevado la ciencia a las políticas públicas y a las mejores soluciones, como sucedió en la Ciudad de México. Así que sí, en este debate estamos muy contentos. Qué buena oportunidad, qué buenos datos nos das con estos 16 millones de personas que pudieron verlo o escucharlo. Y entonces estarán cada vez más seguros en México que vamos por el buen camino, que la transformación sigue, que seguirán los programas sociales con universalidad, que nadie se los puede estar chantajeando como antes sí sucedía, que vamos por programas de infraestructura para el sur de nuestro país que han estado tan olvidados. Y uno de los temas que a mí más me gusta, Pascal, es precisamente el cómo lograr que la prosperidad sea compartida entre los mexicanos, cómo estos indicadores macroeconómicos, que se habla de crecimiento, del PIB, etcétera, se convierte en bienestar para la gente. Y un caso muy bueno son los 22 polos de bienestar en los que se traducirá el nearshoring o la relocalización de empresas en México. Gracias, Gaby. Sofía, ¿tú cómo lo viste? Pues a mí me parece que hubo un desempeño de nuevo muy propositivo por parte de Maynes. Creo que es el único que llegó al debate a hacer lo que se tiene que hacer y no nada más a señalar a, digamos, las otras candidaturas, pues de una bola de, pues creo que incluso hasta insultos, conceptos, ¿no? Que promueven pues un escenario de violencia, que se metieron incluso en lo personal. Me parece que el nivel de las candidatas fue bastante desagradable y dejó mucho que desear. Creo que Maynes hizo una gran labor también con ser coherente. Me parece que, por ejemplo, en algún momento Claudia se mete a hablar sobre electromovilidad, etcétera, y creo que no estamos entendiendo que la electromovilidad no se trata del camioncito, se trata de la fuente de la energía que le da al camioncito para moverse. Y mientras estás apoyando proyectos como Dos Bocas y metiendo toda la lana del sexenio en un proyecto de combustóleo, pues, ¿no? O sea, de refinería de petróleo, pues colgarte la medalla medioambiental nada más porque pusiste una línea de electrocamiones en la Ciudad de México, me parece, pues, la verdad, que deja muchísimo a desear, ¿no? Lo mismo lo pienso con propuestas, por ejemplo, como la de Xochitl, de quitarle impuestos a las personas que, bueno, el ISR, ¿no? No lo especificó, pero a personas que ganan menos de 15,000 pesos, creo que es una manera de no quererse meter a los trancazos reales, que son la reforma fiscal, que sí es, creo, el único que se mete en eso es Maynes. Entonces, la verdad, creo que él llega a subirle el nivel al debate.
como en todo, y nos ha pasado mucho, y creo que hemos ido demostrando a punta de zapatazos que la propuesta de Movimiento Ciudadano está por encima de la manera en la que nos han silenciado en espacios mediáticos, de cómo las candidatas pues también como que no nos abren juego. O sea, yo creo que ya quedó clarísimo que la elección no es de 2 fracciones, es de 3, e incluso yo diría que se va a empezar a cerrar a 2 fracciones, pero esas 2 fracciones probablemente serán Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Maínez. Gracias, Sofía. Rubén. Pues vimos con claridad el triunfo de Xóchitl en el debate. Todo el mundo lo ha comentado, todos los articulistas, la población lo sabe y lo dice. Estamos ante el preámbulo del triunfo de Xóchitl en las siguientes elecciones. ¿Qué me llama la atención? Hay una especie de esquizofrenia entre el mundo que dibuja la candidata oficial y lo que pasa en la realidad. El debate empieza con un señalamiento muy claro. El crimen organizado está impactando ya en la inflación. Una inflación real. Miren ustedes, lo he comentado varias veces. Con $1 comprabas 1 kilo de frijol en el 2018. Hoy requieres $4 casi para comprar ese kilo de frijol. Pero no solamente eso, la canasta básica ha aumentado en un 80%, con cifras de la Procuraduría de Defensa del Consumidor. Entonces, pareciera que vivimos en 2 mundos distintos. Cuando se dice que hay una propuesta desde la ciencia, pues en realidad este gobierno ha estado muy alejado a las respuestas científicas para los problemas que tiene el país. Una prueba de ello, y bien clarita, es esas 800 personas que mueren por el COVID. 800,000, 300,000 de las cuales son producto de un mal manejo, incluso de temas alejados totalmente de la ciencia y de la sensatez, como aquello de que abrácense, como aquello de no usar el cubrebocas, como aquello de llamar a fuerzas sobrenaturales a defendernos. Entonces pareciera que hay una esquizofrenia. Cuando se dice es que el país va muy bien económicamente, no, el país está quebrado. Es más, este primer trimestre gastaron más que los ingresos. Por eso van sobre todas las bolsas de dinero para ver de qué se apropian. Dicen, por ejemplo, que la pensión esta la van a empezar a entregar, van a entregar $1 millón y se quieren quedar con 40,000 millones de pesos. El país está mal y se trata de generar una fantasía desde donde se coordina la campaña de que las cosas tienen un buen tránsito, de que ha disminuido la violencia, de que no hay inflación, de que la moneda es fuerte. Entonces, una esquizofrenia total. Bueno, pues ahí están las 3 visiones. Aquí no hay discriminación alguna para ninguno de los participantes en esta contienda electoral. Los escuchamos a los 3 y con mucho gusto, cada uno con su punto de vista. Y en el próximo bloque, porque vamos a ir a pausa, le voy a preguntar a mis invitados, pues, ¿qué les pareció el formato? Si se puede esperar algo mejor en el próximo debate, si los debates pueden incidir en las preferencias electorales de la población o realmente son pues un ejercicio para personas como nosotros que nos gusta la política y que estamos todos los días comentando sobre ella. Todo eso y más al volver del corte. Esta es la mesa de debate de los miércoles. Quédese en imagen, no le cambie. ¿Cómo para qué? Aquí estamos de vuelta en la mesa de debate de los miércoles y vamos a hablar del debate como concepto, como práctica en los procesos electorales, cómo se ha llevado a cabo. ¿Qué les pareció el formato, Gaby? ¿Tú cómo lo viste? A mí me gustó más este formato que el anterior. Creo que permitió tener mucho más posibilidades de explicar las propuestas, los qués y los cómo. Es decir, no se puede estar nada más proponiendo de forma de bote pronto. Bueno, no se debe, aunque sí lo hizo Xóchitl con esta propuesta de, según ella, exentar de impuestos a quienes ganen menos de 15,000 pesos. Pero para Claudia sí es muy importante explicar de cada propuesta y el cómo se va a llevar a cabo. Entonces, creo que en ese sentido el formato fue mucho mejor. Para mí sí me parece difícil esta parte de no tener margen, por ejemplo, de contestar los ataques, o si los quieres contestar, que vayan a costa de tu bolsa de tiempo para explicar lo que sí quieres explicar, que son tus propuestas. Es decir, el recipiente, el objetivo de un debate de estos es comunicarse con la ciudadanía, no tener un diálogo entre los colegas del debate. Es decir, nadie se va a convencer entre ellos 3 de votar por el otro. Pero a mí en lo personal, y habiendo hecho muchas campañas en mi vida,
No me gusta esa idea de sacrificar el tiempo de propuestas para andar enfrascados en contestar calumnias que no tienen ni pies ni cabeza. Es decir, mientras Claudia sí mostró los contratos que tuvo Xóchitl Gálvez durante el gobierno de Fox con Conagua, los que tuvo después con el INAI, con el INE, con Senacica, contratos que la misma Xóchitl reconoció. Ella no los negó, están ya hasta confesos, pues. Del otro lado vemos una Xóchitl completamente desesperada. Yo ahí sí coincido con los comentarios que ha hecho Sofía Margarita. Pues Xóchitl va de bajada y sí corre el riesgo de irse a tercer lugar. Y en esa desesperación avienta lodo por todos lados que a Claudia, pues la verdad, sí incomoda que te estén calumniando, pero al mismo tiempo lo que quieres es explicar cuál es tu propuesta en economía, de sacar a 7 millones de personas más de la pobreza, los temas de infraestructura para el desarrollo del sur del país, los 22 polos de desarrollo. Hay mucha sustancia que no debiera perderse por andar en ese lodazal. Gracias, Sofía. Pero es que justamente así se vería una política nueva. O sea, cuando nosotros desde Movimiento Ciudadano y cuando Maynes habla de lo nuevo, de lo que estamos hablando justamente es de dejar estas prácticas de la vieja usanza en la que los políticos en este país gastan el 70% de su tiempo en señalarse, acusarse, amenazarse con cárcel, decir que uno fue más corrupto que el otro, ver cómo tuman cuando tienes tú, bueno, o sea, cómo haces que el otro parezca pues el villano o la villana más villana de la película, ¿no? Y más bien deberíamos de contrastar en qué tipo de trabajo has hecho, cómo lo has hecho, qué tan digno eres para desarrollar tu cargo público. Yo reitero, la verdad, estas cosas, por ejemplo, meterse en lo personal, de tirarle al esposo, ex-esposo, por todavía favor. peor. O sea, me parece que es... Pero también por el otro lado, o sea, yo creo que escucho a Claudia al final pero esto que dice Gaby, ya en entrevista al final, cuando ya están fuera de la mesa de debate, cuando ya no estamos en esta cosa de contrastes, ella le dedica literalmente de sus, para lo que fuera, 40 segundos o no, de eso, la mitad otra vez a decir que Xóchitl fue corrupta. Ya paren. O sea, pónganse a proponer, de verdad, agarren lo mejor de sus propuestas, háganlo lo que debería de ser el bullet del día siguiente, ¿no? O sea, es horrible que literal las portadas de periódico del lunes en su gran mayoría hablaban de cómo se tiraban entre las dos candidatas. Y lo que proponían las candidaturas se queda en segundo plano. Yo sí creo que lo nuevo y que una política nueva se ve así, se ve propositiva, se ve algo que invite, que la gente se quiera sumar y que a largo plazo, pues las personas que hoy crecen en este país, que sean hoy niños, niñas, jóvenes, adultos jóvenes, ¿no? Pues un día digan, qué padre, yo le quiero entrar a la política, no, guácala, ¿qué es eso, no? Entonces yo diría eso, más allá del formato, creo que es un tema también del contenido y de la manera en la que en este país hemos hecho política los últimos 100 años, ¿no? O sea, porque tampoco esto es nada más de este sexenio. O sea, yo creo que lo único que caracteriza más este sexenio es que siento que es mucho más violento en las calles que lo que era antes. Entonces tampoco andemos fomentando desde el debate presidencial, pues que la gente vea un ejemplo violento para después emularlo y luego nos quejamos de no sabemos por qué el país está así. Gracias, Sofía. Rubén. Pues Xóchitl ganó el debate y eso es claro. Creo que fue un mejor formato, mucho mejor organizado, que hubo un buen intercambio ahí de ideas. Xóchitl manejó mejor su tiempo. Vimos que Claudia, con las ganas de aclararse, le iba sus oportunidades. Y bueno, Morena no quiere que hablemos de los 3 grandes problemas que tiene esta nación. La violencia, que está imparable, la economía que está en dificultades, tenemos una inflación muy, muy grande, y ahora con el componente inflacionario del crimen y la caída del sistema de salud. Tampoco les gusta que hablemos de problemas muy específicos como el agua, y menos aquí en la Ciudad de México. Creo que Xóchitl presentó su propuesta de nación y lo va a seguir haciendo. Creo que sus actividades son lícitas. Y por el otro lado, la candidata oficial, que es la candidata oficial, es una regresión terrible. No contesta a preguntas muy específicas sobre su patrimonio, no contesta preguntas sobre su sociedad política que tenía en aquel entonces, y no contesta cómo sacar a México de la debacle en la cual está. El país está quebrado. Mire, cuando Xóchitl dice no cobremos impuestos al segmento más bajo de ingresos, es porque hoy se le está cobrando. O sea, esta parte de aumentar el salario, tampoco se dice la verdad. No, pues se cóbrenle a los ricos.
creció la inflación y se comió el ingreso de los salarios mínimos. Pero por otro, le están cobrando impuestos al salario mínimo. Son 54,000 millones de pesos de ingresos que tiene el gobierno cobrándole impuestos a los más pobres, porque se salieron de la tabla y la Hacienda no la ajustó mañosamente. Entonces es lo que está pasando en este país. Y tenemos problemas de infraestructura que no se van a resolver con un gobierno de Claudia Sheinbaum, para nada. Pero además, a ella le fijan desde Palacio Nacional su agenda política todos los días. Y bueno, va a ganar Xóchitl, pero a ella, Claudia, le están diciendo, tú no vas a gobernar nunca, jamás. Tienes un ideario que te mandan desde Palacio Nacional. Y por último, y hay que decirlo, ahí se quedó en el Congreso congeladas reformas que hubieran sido muy buenas, la de las 40 horas a la semana, la del salario garantizado, que no lo quiso votar Morena, la del salario profesional, que no lo quiso votar Morena, y la de los pueblos originarios. Claudia menciona a los pueblos originarios como una aspiración, pero si la reforma no la votaron, la que propuso el presidente. Muy bien, nos queda 30 segundos por cabeza nomás para preguntarles, ¿esto incide, el debate incidió en la preferencia o realmente pues es un ejercicio para quien nos gusta comentar la política? Claudia Sheinbaum sigue arriba en todas las encuestas. Y sí, vamos a este 2 de junio a contrastar dos visiones de país. La del país de la corrupción de Xóchitl Gálvez o el de la transformación de Claudia Sheinbaum. Y eso se vio en este debate. Mientras para Xóchitl Gálvez los programas sociales son asistencialismo y debieran ser temporales, para nosotros son derechos humanos y derechos que tienen que ser universales. Sofía. No, yo creo que sin duda para Maynes cada debate presidencial ha sido un escalón más. Él sí crece cada vez que se pone en un espacio como este, justamente porque creo que la candidatura que presenta es algo nuevo, es algo diferente, es algo que a la gente le llama la atención. Yo creo que la vieja política no está midiendo el poder de eso y que vamos a ver qué caballo que persevera alcanza. El final de esta elección creo que será muy sorpresivo y esa sorpresa es Gracias. Maynes. Rubén, para concluir. Los debates sí cambian y son útiles y en un país como el nuestro son importantes. Y se debatieron ideas, la candidata oficial no aclaró ni contestó ninguna de las preguntas duras, se las comió. Llevaba ahí la instrucción de defender al presidente y Morena está derrumbando este país con dos cosas, la inflación y un gobierno omiso con el narco y por tanto cómplice. Muchas gracias a los tres. Gracias por haber Muchas estado gracias por la esta invitación. mañana en la mesa. Gracias. 8:20.